A ver, Cuando vamos queráis. a escuchar a los ponentes. Cuando quieras. Hola, buenas. Hoy me vais a permitir que lo lea, que no me quiero olvidar de nada. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, muchas gracias a la asociación, a María Jesús. Y hoy presentamos a un amigo, un patriota, un guerrero, una gran persona que nunca ha dudado en estar donde se le necesitaba. Ha estado en Valencia cuando ha habido que estar, ha ido a ayudar a los compañeros de box en Guipúzcoa dando la cara y jugándose el tipo. Cuando ha habido que ir a Ferraz ha estado en primera línea y en Valencia metido en el barro hasta las rodillas sin ningún problema. Siempre está donde tiene que estar, siempre demostrando lo generoso y lo patriota que es, y sólido como, pues eso, como el granito del valle, que tanto quiere. Se ha significado como uno de sus mayores defensores y ha encabezado una campaña en la que, dos campañas, ¿no? Una al otro papa y la segunda parte a este, enviándoles, fomentando que la gente le enviara cartas al Vaticano para yo también. Yo envié la primera, la segunda no, fallo mío. Pidiendo que se protegiera y se cuidara lo que no hace la conferencia episcopal de aquí. Y cuando ha habido que ir a manifestarse a la calle Añastro delante de la conferencia episcopal, ha sido el primero. A las 9 de la mañana ya estaba allí. Él no dudó ni decir cuando le dijimos que viniera y me dijo claramente que no iba a venir a hablar de arquitectura, del diámetro de la cúpula, de la altura de la cruz, ni de la bonita Jesús de las Esculturas. Venía a darnos argumentos para defenderlo, por qué hay que defenderlo y por qué hay que pelearse con la señora Ayuso, con Santa Isabel de todos los menas, como dice Pedro, que protege la fábrica de Clesa, que protege la Cuesta Moyano, pero no protege el valle. Y no lo protege porque no le da la gana, diga ella lo que diga. Y ha protegido eso, sitios con mucha menos importancia, tanto histórica, espiritual y cultural y religiosa que el valle. Y bueno, por mi parte eso es todo, y aquí está don Jesús para contarnos lo que él quiera. Me ha preguntado muchas veces si podía decir no sé qué, si podía decir no sé cuántos, y desde luego aquí no viene nadie a decir lo que nosotros queremos que diga, sino a decir lo que tú quieras, por supuesto. Un fenómeno. Ya, hombre, pero sí, es cierto. Lo que pasa es que a mí me hace mucha ilusión venir, mucho más seguro que a todos vosotros juntos. Y luego me hace mucha ilusión que sea en un bar también, porque este fin de semana he escrito en la Gaceta sobre los bares, porque los tengo mucha admiración a los dueños de los bares, porque les han machacado tanto legislativamente, al principio con las leyes antitabaco, y les han obligado a molestar a sus clientelas en medio de la pandemia. Entonces, yo he hecho muchas de las cartas que luego escribo en muchos de los artículos que luego leéis en los bares, por lo cual estoy muy agradecido. No he oído el agradecimiento. Estoy muy agradecido. Pedro, ¿no? Pedro. Pues estoy muy agradecido a Pedro por las 2 cervezas y por el dejarnos el sitio. Y los torrenos. Y los torrenos. Y le estoy muy agradecido a la asociación de Alarcón, del pueblo de Alarcón, del pueblo de Alcorcón, perdón, que haya organizado esta charla, que ya digo, me hacía mucha ilusión venir a Alcorcón, y la insistencia tuya, la de Luis en el Café Gijón, en otro bar, y a lo que vengo efectivamente no es a dar una clase de historia, porque todos vosotros habéis visto el vídeo de Terra Ignota o habéis escuchado a Fernando Paz, con lo cual hay muchas de las cosas por las que aquí se pasarán simplemente para contextualizar todo el resto de lo que se va a decir, pero que en el fondo no es de mí de quien lo tenéis que aprender. Cuando esta charla se organizó, yo iba a participar en un congreso que se llama Congreso por la Libertad de la Cultura, y que se iba a organizar en el Valle de los Caídos, pero
parece ser que presiones de muy alta procedencia han obligado a cancelar ese acto, y por esa misma razón no se va a celebrar. Y al mismo tiempo, coincidiendo con eso, fue cuando me llamaste tú, y que debió ser más o menos una época cercana a la Semana Santa. Y en la Semana Santa, lo he escrito aquí porque esta parte no me sale del alma, esto aprendérmela de memoria, decía en Semana Santa el arzobispo Cobo que decía que invitaba a no mirar las cruces transformadas en estandarte de otras cosas. Esto es lo que decía Cobo en Semana Santa. Bueno, pues lo que nosotros podemos ver, pues yo voy a intentar transmitir aquí, en familia como estamos, es por qué el Valle de los Caídos sí es un estandarte, de qué cosas es un estandarte. Entonces yo me acordaba cuando hablaba de esto o al oír la palabra estandarte, de que estoy hablando de este mismo asunto en Casamata con Utrera Molina. Y el padre Utrera Molina, don José Utrera Molina, era, aparte de ministro, era un poeta muy bueno. De hecho, yo he contado algunas veces en la radio que su libro de poesías se la leía a mi madre un poco antes de morirse, porque eran unas poesías muy bonitas. Entonces en una de esas poesías dice Utrera Molina que decía algo así como, decía: razón tenía mi vida en su bandera, camino para andar puso adelante el corazón, arriba y por delante, y una canción al sol de una quimera. Pues imaginar qué canción yo soy. Entonces decía que estoy de pie con mi ideal y sigo sin cansarme, llevándolo conmigo vivo en el sueño, más roto mi estandarte. Eso es lo que decía Utrera Molina. Entonces yo pensaba que a Cobo se le habían roto estandartes que no eran los míos, y por eso él no consideraba el Valle de los Caídos como un estandarte que yo sí considero. Yo, como has dicho tú en la presentación, que te agradezco un montón, soy fundamentalmente español. Como decía Blas, citando a Rubén Darío, yo soy español, y yo nada vivo y nada veo sino... Yo soy español de los pies a la cabeza, y yo nada vivo y nada veo sino español por mi naturaleza, y soy español de conciencia, obra y deseo, y soy vallesoletano de cuna y ejercicio, y esa es la España en la que yo creo. Entonces, por eso, para mí lo importante es, y nada he hecho distinto de tratar de unir el ser español con lo que aquí vamos a ver. El Valle de los Caídos es una basílica, en primer lugar, pero el Valle de los Caídos fue concebido ya en la guerra, cuando Franco iba por el Guadarrama, pensando en que los muertos, esos muertos de los que hablaba Pemán, que no tenían ningún sitio y que estaban esparcidos por los campos de España, pues él pensaba que los muertos españoles tenían que tener un monumento que honrara a la gesta que estaban haciendo, y que para ese monumento no valía cualquier formato. Y entonces en el decreto de 1940 habla de que se ha erigido un monumento a la altura se va a erigir un monumento a la altura de la gesta que han hecho los españoles. En el 1957, con todo a favor, si nos están diciendo los que hablan del año, en fin, los que solo hablan de Franco para decir cosas malas, ¿entiendes? Pues el año 57, con todo a favor, con todo el poder que podía desear alguien en España, en ese año 57 Franco dice que el Valle de los Caídos va a ser un monumento para todos los españoles. Y nadie le obligaba a que en el Valle de los Caídos se enterraran a gente que no hubieran sido parte del ejército vencedor, pero lo hizo. De hecho, si visualizáis el Valle de los Caídos, hay en la nave central, más allá de las escaleras y en la zona de los bancos, arriba del todo hay 4 esculturas. Las 4 esculturas de las que no se ve el rostro y que tienen como una especie de tela que les cubre la cabeza, esas 4 esculturas son iguales las de la izquierda y la de la derecha. Y son iguales porque simbolizan los dos bandos de la guerra, por eso son iguales. Hay 4 que corresponden a los ejércitos de tierra, mar, aire y las guerrillas en los dos lados. Son iguales, y eso es el objetivo
del Valle de los Caídos, que todos los españoles se sintieran acogidos en el Valle de los Caídos. Por eso, en el vídeo que hace un poco el comienzo a la campaña del Valle, decimos que para que los españoles de uno y otro lado mantengan eternamente el abrazo. Esto es lo que se consigue en el Valle de los Caídos, y se consigue de manera visual para todo el mundo. Es decir, que la reconciliación de los españoles no empezó en la transición, como se nos dice ahora, sino empezó mucho antes, y en las mismas obras del Valle de los Caídos se aplicó la misma lógica de la reconciliación. Ahí, en el Valle de los Caídos, todos los habéis oído, trabajaron presos y obreros libres, todos ellos con los mismos sueldos. Los presos iban redimiendo penas, y el propio gobierno de Franco sacaba un anuario de las redenciones de penas, y eso se publicaba. Yo acabo de comprar el del año 45, y en ese anuario se dice: en la prisión del Dueso hay 3 personas que han aprobado el graduado escolar, en la otra hay uno, se ha celebrado un concierto. Es decir, ese era el tono en el que el régimen de Franco apostaba por los presos. Con lo cual, ¿cuál era la idea que había por encima, que es de la que yo quiero hablar aquí? Es que es el sentido profundo del ser español, de lo que has hablado tú antes, que tenía ese régimen, y el espíritu, ese espíritu es el que se drenó en la construcción del Valle de los Caídos. Más detalles, he pensado contar cosas históricas, ¿no? En la nave del Valle de los Caídos, si vosotros veis tapices a derecha e izquierda, que son imitaciones de otros tapices que están en la Real Casa de Tapices. Bueno, pues esos tapices tapan unos bajorrelieves que representaban batallas de la guerra civil que habían ganado los nacionales, pero al serle presentadas a Franco dijo que de eso no quería saber nada, y que ese era un monumento para todos los españoles. Obviamente, en la cúpula, de la que hemos hablado antes, que es la mayor cúpula del mundo, adornada por teselas, el número de, creo que son 20 millones de teselas, de las piedrecitas pequeñas, evidentemente están representados los santos españoles, pero también están representados los ejércitos que reconocieron o que hicieron posible que se pudiera honrar hoy en día a esos santos. Hoy en día honramos, al menos los días siguientes a esos santos. Luego, es lógico que el abrazo no fuera un abrazo neutro, como si no hubiera ocurrido nada, sino que el abrazo fuera de unos hacia otros. Eso es verdad, pero de unos y hacia otros en el sentido humano que alguien lo puede dar hacia otro, que es el sentido de perdón. Y eso es cómo se corona el Valle de los Caídos. Lo más importante del Valle de los Caídos no es que los 152 metros en los que la cruz se eleva hacia el cielo, y los 50 más o menos que es los brazos, sino es lo que hay por debajo de la cruz. Por debajo de esa misma cruz es la continuidad de la cruz del Cristo de Beovide, y que es exactamente, está en el mismo punto de la cruz que nace en el altar. Y eso es lo importante, que es que bajo la cruz más grande de la cristiandad están enterrados 35.000 españoles de uno y otro lado, abrazados eternamente por el signo de perdón. Esto es lo que es para mí lo importante. Es decir, que la cruz del Valle de los Caídos podría ser una cruz de palo, podía no haber las esculturas de los evangelistas, que son como como edificios de 4 pisos, o el mismo ángel que hay encima de una de las capillas, que es como 3 veces cualquiera de nosotros, y el Valle de los Caídos tendría que ser conservado igual, por cosas que vamos a ver aquí. Es decir, ese es lo que nosotros, lo que yo entiendo que es para conservar. Si uno se va a más sobre el Valle de los Caídos, ahí hay 119 beatos, y 70 beatos y 49 siervos de Dios. Esos beatos y siervos de Dios están en una de las capillas que está a la entrada a la izquierda, que es la capilla del Pilar, y en la capilla del Santísimo, que es la que está al entrar en el Valle de los Caídos a la mano izquierda. Las historias de los mártires, y también de los beatos, que yo he ido contando en Twitter, son extraordinarias. Ahí está enterrado el padre Gafo, que cuidó a los hijos de los obreros en Asturias. Ahí está enterrado un arqueólogo, que es el que descubrió algunas cosas de
que está al lado del templo de Gol. O sea, ahí están parte de las visitandinas. Es decir, todo eso están enterrados los mártires en esas zonas, en la capilla de la iglesia del Pilar y en la capilla del Señor. Y hay pues eso, 119 personas que sacrificaron días como los que estamos teniendo, una tarde que yo me estoy pasando fenomenal con mi cerveza en un sitio con Miguel y con todos vosotros, y lo sacrificaron para que los españoles que vinieron después tuvieran la oportunidad de tener una España mejor para chavalillos como los que hay aquí, que es al final para lo que estamos, que es para dejarlos a estos chavales una España mejor que la que nosotros hemos creado. Bueno, pues todo eso es lo que hicieron esta gente que están allí enterrados. Es cierto que hay 5.000 de esos 35.000 que están allí enterrados o que murieron seducidos por una ideología engañosa en la que sus propios jefes los abandonaron. Pero los que no les abandonaron fueron los 30.000 que están enterrados con ellos, que los abrazaron y eternamente están abrazados. Bueno, eso es el Valle de los Caídos. Es una basílica, como hemos dicho, donde se reza a diario por la reconciliación de los españoles. Es un cementerio católico, donde están enterrados 35.000 españoles. Es también, desde mi punto de vista, un altar de la patria, porque nada de eso, o todo eso se hizo para servir a Dios a través de España, y también es una abadía y una biblioteca. Esto es la síntesis de lo que es, desde mi punto de vista, España. Y eso, algunas veces lo he dicho en la radio, que nosotros se lo debemos a las personas que están allí enterradas, a los que no podemos abandonar. Sánchez Mazas, cuando muere Matías Montero, le pasa una poesía a José Antonio, que José Antonio reza porque tenía también la sensación extraña que le había pillado la muerte de Matías Montero cazando en Badajoz. Entonces, y Franco repite esa misma poesía cuando se enterró a José Antonio. Y ambos dicen algo así como que Dios le dé el descanso eterno y a nosotros nos lo niegue hasta que no sepamos recoger para España los frutos que siempre nos mueren. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como españoles, que no podemos abandonar a esos, sino recoger los frutos que es la muerte de todos ellos. Al mismo tiempo también, si es cierto, como dice Chesterton, cuando habla de la democracia de los muertos, y es cierto que España no nos pertenece a los que estamos hoy aquí, ni les pertenece a los chavalillos estos cuando nos sustituyan, ni el Valle de los Caídos pertenece a los monjes que ahora mismo están viviendo allí, digan ellos lo que digan, pero no les pertenece a ellos. Es cierto entonces que, como dice Chesterton, dentro de las urnas hay que depositar el voto de los muertos. Bueno, pues si eso es así, en mi opinión, la urna más digna de España es el Valle de los Caídos. Porque en el Valle de los Caídos hay 35.000 sufragios que son la vida de 35.000 españoles que depositaron ahí su propia vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una vida mejor. Otra cosa es que entre medias hayan llegado políticos que lo hayan estropeado. Pero eso es para lo que murieron. Esa es la historia del Valle de los Caídos. Se proyecta en el año 40, se construye durante 17 años, se construye por presos, por obreros ordinarios y por presos. La cruz no la construye ni un solo preso, porque cuando se construye la cruz ya los presos han salido de allí, eso es tal cual, digan lo que digan los corifeos de las mentiras. El año 62 es declarada Basílica Menor. El hecho de ser Basílica Menor no es nada más que la Basílica no está en Roma, porque solo hay 4 basílicas mayores, que son las 4 que están en Roma. Donde está enterrado el Papa, Letrán, hay las 4 que están en Roma. Todas las demás, Guadalupe, esta, otras, son todas ellas basílicas. Esa es la diferencia entre las mayores y menores, no hay ninguna más. Y el Valle de los Caídos es Basílica Menor. En los años 60, Juan 23 habla de los brazos de que sobre el Guadarrama se yergue la cruz más alta de la cristiandad y extiende sus brazos como alas protectoras de todos los españoles, evocando el signo de perdón. Eso es lo que dice San Juan 23, que la misma Salutífera Crucis, que es el documento que escribe para decir todo eso, dice que todo el Valle de los Caídos es recinto de oración, con lo cual todas las actuaciones que se hagan en cualquier punto del Valle de los Caídos que no respeten su espíritu de culto es una profanación.
llámanlo ellos como desde luego, al menos lo que dijo San Juan XXIII. Por otro lado, ahí estaba enterrado Franco, como lo mismo que están enterrados todos los, por derecho propio, todos los reyes que han impulsado la creación de cierto tipo de iglesias. Y ahí cuando vamos en verano a ver, a hacer el Camino de Santiago y vas pasando ley, no sé qué tal, te encuentras que el que patrocinó la construcción de esos templos está enterrado ahí. Luego Franco tenía derecho a estar enterrado ahí. Eso es tal cual. Eso de que no querían. Bueno, él no dijo. Bueno, él lo que le dice a Diego Méndez es cuando se termina, le dice y cuando muera yo aquí. Eso es lo que dice a Diego Méndez. Diego Méndez es el primero de los arquitectos. Segundo es Banos. Pues el primero Diego Méndez era fundador de la antigua. Todo puede ser bueno. Todo puede ser bueno. No sé, yo soy oído, no quiero maldecir. Pero vamos, y el segundo de los arquitectos era Banos. Pero Diego Méndez era una persona de una probidad probada, con la redundancia, y la preocupación que tenía por todos ellos se ve en ese libro ese libro inmenso que se vende en el Valle de los Caídos. Esa es la construcción de Diego Méndez. Mi padre, que es ya ingeniero, también lo tiene anotado y no sé qué, y repasa los cálculos y todo. Pero Diego Méndez parece ser que una de las primeras visitas que se hace a Valle de los Caídos, cuando están apenas a punto de terminarlo, le dice, una vez que se han depositado ahí los puntos, después de entregar a José Antonio, en ese momento, le dice que luego él así. Lo que es cierto es que Franco no dijo dónde se iba a enterrar, que a doña Carmen se le preguntó y dijo que Franco había dejado de ser su marido, sino que era el jefe del Estado y que entonces decidía el Estado. Ese era el sentido y la responsabilidad que se tenía entonces frente a la Asturias de ahora. Y doña Carmen aceptó que su marido fuera a ser enterrado en un sitio donde ella no podía aspirar a acompañar. Es cierto que coincide en eso la operación Lucero, que es lo que se piensa cuando a la muerte de Franco, que es, según el SECE de entonces, que era lo más indicado enterrar a Franco en un sitio donde no pudiera generar tumultos a su alrededor, ni a favor ni en contra, y que el sitio yo creo que es enredar, y al final, bueno, y la decisión la tomó al final el rey, el anterior, y a pesar de eso fue bueno. A pesar que fuera él. Y allí estuvo enterrado hasta que la besanía y el grado inmenso de miserabilidad que esta gente lo sacaron de ahí. Eso es el Valle de los Caídos. Más allá de eso, cuando uno va al Valle de los Caídos, lo que ve, o lo que veía por el padre Cantera, es una efervescencia de fe en los jóvenes y en la gente que se acercaba por allí, que era muy de apreciar. Y todo eso, así visto, es ya hasta ahí es merecedor de ser reconocido, pero ahora hay que ver lo que yo entiendo que es el Valle de los Caídos, es el resumen del ser español. Estos son los libros que los he comentado varias veces en la radio, que son de García Morente y que yo recomiendo vivamente. Y García Morente, cuando habla de la hispanidad, todo el mundo tiene en la cabeza a Ramiro de Maeztu, tiene también a Ángel Ganivet, cuando su final así hace ponerlo siempre en tercer lugar. Y para mí en el primero está García Morente en cuanto a la descripción del ser español. Entonces él, cuando habla de la idea de la hispanidad, dice que esa idea de la hispanidad se condensa en el caballero cristiano, porque dice que el símbolo, que al final la aproximación a las cosas no puede ser por la cosa misma, sino a través de símbolos. Es decir, España, la bandera de España no es España, pero es un símbolo de la bandera, como lo es el himno también. Pero ninguna de las dos cosas son España. Pero eso nos hace proyectarnos o conectarnos con lo que esa cosa, la tela o la pieza musical con las notas encadenadas
evoca más allá de lo sensitivo, del objeto, los colores o los sonidos. Bueno, pues García Morente primero dice que hay 4 momentos en los que España fue el centro del mundo y que marcó la historia. Uno es Roma. El momento en Roma, España eligió ser romanizada, pero no lo hizo gratis. España impuso ciertas condiciones a los romanos hasta tal punto de que muchos de los mejores emperadores fueron españoles. No lo hizo gratis, no se dejó conquistar, por más que fuera la cultura conquistadora mejor que ellos. No impuso sus condiciones, luchó hasta donde pudo y todo. El segundo momento es en la Reconquista. Ahí España fue el Valladolid de la invasión sarracena y permitió que al otro lado de Europa los cruzados europeos pudieran recuperar Tierra Santa. Si no lo hubiera hecho, si España no hubiera sido el Valladolid que fue, no hubiera sido posible recuperar Tierra Santa y los cruzados hubieran tenido que defender sus propias ciudades. De hecho, sobre esto escribí en la Gaceta este fin de semana. Hemos visto cómo se ha profanado la escultura de Juana de Arco, lo cual es una cuestión inaceptable, y es inaceptable que haya franceses que no se sientan insultados por esa profanación. Pero Juana de Arco probablemente no hubiera tenido que luchar contra los ingleses y no hubiera tenido que quitarse encima a los abderramanes que hubieran llegado hasta Francia de no haberlos llevado por España. En ese momento España se unió para combatir al sarraceno y echarlos, y tardó 8 siglos en echarlos. Y en 1942, si no se llega a cruzar la conquista de América, lo que hubiera hecho España es seguir hacia el interior de África para sacar a la gente, para haber extendido a África la labor evangelizadora y generosa que llevó a América. Antes hemos citado a Rubén Darío, que esa poesía de yo soy español de conciencia, obra y deseo, y nada vivo y nada veo, sino español como mi naturaleza. Él es nicaragüense, dice esa poesía en Argentina y él se siente español. Entonces, esa labor es la que hizo España. Cuando el teniente Estevez, teniente Estevez, que es un héroe de las Malvinas, escribe a su padre o escribe a la novia a punto de ser enterrado, habla de su sangre española. El teniente Estevez de las Malvinas en 1961. Es decir, toda esa labor no hubiera sido posible haberla hecho, que en el año 81 tuviera ese arraigo si entre medias la labor de España no hubiera sido el desvivirse generosamente por el sitio donde llegó. Es decir, que España no se trajo a América, sino que España llevó a América a España. Bueno, pues eso es lo que España hizo, y nada de eso se hubiera hecho sin que detrás de eso hubiera un espíritu español distinto al espíritu de otros países. Decía José Antonio, y es verdad que ser español es una de las pocas cosas serias que hay en este mundo. Pero, ¿qué es el español para García Morente y cosas a las que yo me abordo? Primero, ya digo, él define como el caballero cristiano la síntesis de la hispanidad y de lo español, y entonces no es una persona, no es ese o aquel, no es Franco, ni José Antonio, ni el padre Cantera, ni Cisneros, ni Fray Luis del Dor, ni Cervantes, ni tal, sino es un ideal que se ha ido transmitiendo desde mucho tiempo hasta ahora, y que es la síntesis, lo es para mí también, de la española. Lo primero, yo desde luego comparto estas 4 cosas, hay más, pero lo primero, dice García Morente, y comparte también, es la religiosidad del español. Para un español, servir a Dios es servir a España, y al revés. Por eso habla José Antonio también de que España, de la visión histórica de España, y que de España es una unidad de destino universal, porque el patriotismo español no se queda en defender la linde, el terreno, lo que a mí me pertenece, y deja de pertenecer a otro, sino que si nosotros somos una envoltura, el cuerpo y las personas somos una envoltura del alma que es capaz de condenarse y salvarse también a la control, y por lo tanto esa es la idea que transmite José Antonio, y la religiosidad de España es eso.
Es verdad que dice en el Evangelio de San Juan, como dicen varios, que dad al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios, y que eso induce una separación, un corte, un hemisticio entre las dos cosas. Para el español no lo es, porque para el español la patria y Dios van en el mismo sentido. No hubiera sido la religión lo mismo sin España, ni España sin la religión. Y eso es así. Para el español la vida es la vida, el alma hispánica, el español la vive para algo. La vive para, dice García Morente, que el español vive desviviendo, el propio del español, el caballero español, vive desviviendo, se vive entregando girones de su propia vida para algo que va más allá. Por eso para el español es tan importante el honor, porque el honor no se guarda, no se hereda, no se queda en fondos de inversión. Por eso hay tantas referencias al honor en la literatura española. Por eso el alcalde Zalamea le dice que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Se lo dice porque el tributo te lo puedo dar a ti, pero con el honor niño componente niño no se puede. Y por eso se lo dice, porque el honor es algo que es patrimonio del alma y que va más allá, de la propia vida. Y ese es el sentido del español. Por eso el español vive, el caballero español hispánico vive desviviéndose. Yo cuando leí esto pensaba en el padre Cantera, porque el padre Cantera es esa persona que vive dejando girones de sí mismo por el honor, por lo mejor de ser español. También dice aquí, o habla de la impaciencia de eternidad, es decir, que para el español no considera la vida eterna como un premio, el bonus después de conseguir unos objetivos, sino que lo va incorporando a su propia vida y va ganándose su propio cielo en la tierra. Por eso, dice García Morente, el español, el caballero hispánico vive con esa impaciencia de eternidad. Si no fuera así, nosotros consideraríamos como bueno todo lo que tenemos aquí, seríamos calvinistas, hablaríamos del dinero constantemente, dirigiríamos las cosas consideraríamos como una virtud cosas que no lo son. Por eso en España se hacen las calles a los poetas, y en otros sitios se hacen o numeradas simplemente. Bueno, pues más allá de eso, el caballero español, la hispanidad, es grandeza frente a mezquindad. No hay más que ver la grandeza de los caídos frente a la mezquindad de los edificios hechos de cualquier manera. No hay más que ver la grandeza, la generosidad de los que hicieron el Valle de los Caídos frente a la mezquindad que quieren hacer revancha con ello. El español es también un paladín de las causas justas, por eso el Quijote solo puede ser español y no podía ser ni finlandés, ni noruego, ni nada, tiene que ser español. Eso es lo que es español, eso es lo que es el español. Y yo no puedo dejar de ver el Valle de los Caídos como la manifestación arquitectónica del ser español y del caballero español y del caballero hispánico. Y que ese sentido de la vida es el que se proyecta, es el que proyecta el español. Por eso, el que construyó el Valle de los Caídos dijo que quería unir en su testamento los nombres de Dios y de España. Por eso tenía derecho a estar ahí. Y por eso el notario del que estamos hablando antes despedía alguno de los mítines, como ya voy a despedir esto, porque lo que nosotros hacemos aquí, lo que hace el pueblo de Alcorcón, lo que hacéis vosotros es, yo entiendo hacer todo esto, todas las guerras que nosotros hacemos, las tenemos que hacer por el bien de todos los demás, de los chavalillos que están aquí, de los demás, y eso está simbolizado en España. Y que el hacer el bien de España es también hacer el bien de Dios. Y por eso decía Eugenio II, decía en una oración para creyentes, un librito muy pequeñín que se editó en Valladolid, que se llama Oraciones para creyentes en Los Ángeles. Y la última de esas poesías es esta. Dice: Señor, que en cada guerra mía esté presente España, que en cada guerra de España esté presente. Pues el padre Cantera, porque yo nunca he visto a una persona tan frágil de apariencia física pero que transmita tanta fuerza como ese hombre. a ver, el padre, mira, una de las cosas que digo, por hacer esto, pues mira, media hora, justo, perfecto. Esto, no, es que lo llevo mira, el padre Cantera
yo lo conocí en las misas aquellas de, claro, algunos fuisteis, de las que se hicieron en el 2007, que fueron en la explanada, y al principio la primera de ellas en la parada. Fuiste tú a una, bueno, pues yo iba desde desde aquí, pero mis padres, que tenían 80 años casi los dos, se cogían el coche y se levantaban a las 6 de la mañana en Valladolid y venían aquí para estar en misa. Y esas misas se hicieron porque el padre Canteras se empeñó. Pero el padre Canteras decía, no puede ser la autoridad civil la que me pida a mí, la que pida a todos nosotros celebrar la misa. Y entonces, ante las presiones de aquello de las obras de la piedad, y de que si se caía en el gueto, me dijo, pues ustedes no me dejan entrar en la basílica, yo cojo el altar, cojo el viático, con el altar, y lo llevo a la puerta y ahí hacemos la misa. Pues el padre Canteras es ese tipo de carácter. El padre Canteras se presentó por falar, es un tío muy amable. Y tenía una novia, se lo he visto, y tal, y lo dejó todo por la vocación que es ser benedictino. Ojo, los benedictinos tienen estabilidad, ¿cómo se dice? Estabilidad, estabilidad ministerial o algo así, ¿no? Que cuando uno se hace benedictino, en la orden de San Benitorio, te haces benedictino de esta abadía o de esta o de la otra. Otra cosa es que te trasladen, como trasladaron al padre Anselmo, al fray Justo Pérez Urbe en su momento, de Silos aquí. Pero la estabilidad que yo puse en la carta a la gente de esto es que no se podía remover al padre Cantera en cualquier momento. Yo con el padre Cantera he estado muchas veces y es verdad que transmite la paz que tú dices, esa fragilidad aparente, pero esa contundencia. Sí, por eso. Es un contraste. Sí, tiene un libro muy bueno sobre esto, que se llama Luces de Hispanidad, pero es distinto, porque lo que dice es qué es lo que se transmitió a España, a América. Y hay otro que se llama la obra social de la Iglesia, que habla de cómo los hospitales que había en muchos sitios de América eran obras sociales de la propia, eran obras de la Iglesia. Vamos a ver, la diferencia que hay, igual aquí hay algunos, si lo hay, que hay entre el protestante y el católico es que los protestantes tienen cierto grado de filantropía, y es verdad, porque para ellos el servicio a una persona es una forma de servir a Dios. Pero nosotros vemos en el servicio, en la donación, una forma de, como dice el propio Evangelio, lo que hicierais por por mí lo estáis haciendo. Es decir, no se hace a mayor gloria de, sino porque hay una parte de las obligaciones que es con el resto de las personas. Y también porque, así como ellos se salvan, dicen, por la fe, nosotros por la fe y por las obras. Entonces, y esas obras que nosotros tenemos que hacer por los demás son las obras de la Iglesia que hace la Iglesia y tanto. Es una pena que después de hacerlas la Iglesia se convierta, como decía Benedicto XVI, o eso es el tomo que tenía, que los curas fueran trabajadores sociales y que la Iglesia fuera solo obras. No, pues son obras y fe, la fe de la que hemos hablado aquí. Pero pues eso es la combinación de esas dos cosas es lo que hablaba. Y el padre Cantera es. Entonces, el padre Cantera yo coincidí el otro día en misa por él, no lo pongas en redes, no sé qué, tal y cual, luego hablamos. Y entonces estuvimos hablando un rato, no se puede decir, pero en fin. Pero el padre Cantera fue valiente en marzo cuando dijo, oye, que de esto que se está diciendo de mí, que esto es lo que ha pasado, que yo no he salido por estas cosas, que no quiero. Pues él hizo un comunicado que hay que leerse para saber hasta qué punto ocurren las cosas como dicen unos o como dicen. Y yo Sí, la presunción de veracidad antes que cualquier otro. sí, y esas misas serán muy importantes, porque eso es vamos a ver, eso es lo que
yo en esos días de Añastro, como Argüelles de Valladolid, escribí con él y me dijo, bueno, ven a ver. Entonces yo fui a ver. Entonces yo a Argüello le dije, estuvo hablando de muchas cosas, y tal cual, y dije, Juan Luis, no me diga, no soy usted. Yo no vengo a hablar de derecho canónico ni de derecho administrativo. Lo que queremos es pronunciamiento claro, público y expreso a favor de la integridad del Valle de los Caídos. Todo lo demás son zarandajas que no va a entender nadie. Pero por otro lado, cuando los pastores se ponen delante de los fieles, los pastores respetan a ese que se pone delante y le siguen donde sea. Cuando se ponen enfrente, entonces no le siguen. Eso es lo que decía en el siglo XIX, que los curas, que los españoles somos muy de ir detrás de los curas con un palo, o con un palio o con un palo en mano. Y que hay que elegir. Entonces, claro, el padre Cantera se puso delante de los fieles para rezar con ellos en la explanada cuando los fieles se les impedía ir a misa. Y la conferencia episcopal, escondiéndose o disimulando desde mi punto de vista lo que tenía que haber sido un apoyo cerrado al Valle de los Caídos, lo que hicieron fue ponerse enfrente. Y eso tiene consecuencias, más allá de las consecuencias mínimas, que es no dejarme a mí decir esto mismo que he dicho aquí, un poco más largo, en el Valle de los Caídos. Pero esas son las consecuencias, que los fieles acabamos perdiéndole la fidelidad a unos pastores con respecto a otros. Eso ha pasado con el Papa Francisco. Por ejemplo. Pues a ver, tengo preguntas, vamos a ver. Sí, gracias. Que empiezo yo, hilando con esto último que has dicho, el futuro del Valle. ¿Cómo lo ves? O sea, el Valle, al final es un monumento a la reconciliación, y que Franco trabajó por eso, aparte de por el Valle, yo creo que trabajó toda su vida por eso. ¿Cómo queda esto? Ya Miguel ha comentado lo de la Comunidad de Madrid, de no declararlo bien de interés cultural por un sentimiento, yo creo que de vergüenza que le da a su formación política, ni más ni menos, y asociarse con el franquismo, que puede asociarse al Valle de los Caídos, y por otro lado Conferencia Episcopal y Santa Sede y Vaticano. Bueno, a ver, mi opinión es que si el gobierno tuviera ahora mismo ya ese acuerdo que decían tener con la Santa Sede, lo estaríamos sacando ya. Es decir, con todo lo que le está pasando al gobierno, con todas las leyes, esos que se opinan ayer, o sea, si tuvieran ese acuerdo, ya lo habrían sacado. Ya estaban los benedictinos en Vallecas. Y aparte que ya lo habríamos tenido de, oye, espera, que me han firmado esto y que los benedictinos se van a una casa que se van a Vallecas. Luego, A la Cantueña, con los menas. mi opinión es que no lo tiene. Eso por un lado. Por otro lado, el concurso de resignificación, como dicen ellos, está parado. Está paralizado porque para hacer el concurso de resignificación hay que hacer un plan urbano, hay que guardar las formas. Y ese plan urbano no está hecho. Y las dimensiones de las obras ya no es que lo haga el Ayuntamiento del Escorial, es que tienen que también tener la conformidad de la Comunidad de Madrid. Luego hay varias cosas de las que se han parado por cuestiones formales. Luego, con respecto a la declaración o no de Vic del Valle de los Caídos, pues en la contestación que le da la Consejería de Cultura, creo, a la Asociación del Valle de los Caídos, lo que habla, es otra Molina, que ahora tengo también, es que lo que dicen es que por lealtad institucional la Comunidad de Madrid no va a hacer ninguna actuación esperando a que el gobierno saque los decretos que tiene que sacar en virtud como consecuencia de la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática lo que hace es convertir en cementerio civil el cementerio del Valle de los Caídos, cosa que no puede hacer, que no tiene autoridad para hacerlo, por un lado. Por otro lado, lo que dice es que la fundación, dice una de las posibilidades adicionales, que la fundación de la Santa Cruz queda extinguida y sus bienes serán transmitidos a otra
serán transmitidos a patrimonio una vez que esté hecho el decreto. Pero ese decreto no está hecho. Luego, si no está hecho ese decreto, la Comunidad de Madrid puede incoar el expediente y echar los dados a ver qué pasa. Pero es que en el 2006 Esperanza Aguirre declaró PIC toda la zona que está dentro de la cerca del San Lorenzo del Escorial. Y dentro de la cerca de San Lorenzo del Escorial, si uno se coge lo que explica la Comunidad de Madrid en ese decreto, dice la mayoría de los municipios de San Lorenzo del Escorial. O sea, la mayoría de los municipios de San Lorenzo del Escorial, no lo dicen ahí, es declarado BIC por la Comunidad de Madrid. ¿Y pero quién es el dueño de eso? Porque hay cosas que el dueño igual no es nadie. Pues es lo que dice. Es verdad que en el mismo decreto dice se excluye el Valle de los Caídos por pertenecer a patrimonio, cosa que no es cierto. No es cierto ahora y mucho menos lo era en el 2006 cuando no había ni siquiera ley de memoria comercial. Pero el propio decreto dice que han desoído las alegaciones. O sea que ya eso viene entonces. Pero lo que yo entiendo es, ¿verdad? Pues preséntelo, pruebe. Probó Esperanza Aguirre, parece ser que no he leído mal, habrá que hacer esto o lo otro, pero pruebe. Pero no quiere probar. Lo que quiere, entiendo yo, es que el TSJ cuando dictamine y diga, entiendo yo que es lo que dirá más pronto que tarde, oiga, que usted puede hacer esto, entonces Isabel Díaz Ayuso dirá, no me queda más remedio, tenemos que acatar las leyes, no sé qué, tal y cual, y entonces lo hará por mor de esa obligación que ella entenderá en la ley, pero igualmente, y lo hará y venderá eso a su partido. Y a la calle Goya, las dos señoras que venden la lotería, en el que les dirá, oye, mira lo que he hecho porque yo soy más, como dicen los peperos cuando están por ahí, no, yo soy más de derecha, tú me quedas a la izquierda, como dicen cuando se toman dos copas. Pues esas cosas, ese tipo de expresión cuñada, insoportable, pues eso es lo que se dirán entre ellos y lo que ella venderá. Pero la realidad es que se está portando como una cobarde, que es lo que yo pongo en luego, claro, eso no te lo he contado. Luego resulta que hay periodistas que son los mismos comunes nuestros que le dicen a uno del PP, oye, joder, pero mira, este tío de las cartas y no sé qué, esta cosa está que leer porque parece que está obsesionado con Ayuso y no sé qué y tal, y estas cosas no se hacen así porque hay que tener cuidado. Pues venga, yo eso lo dije a Pedro Forral en la Feria del Libro anterior. Venga, ¿cuál es el problema? No, es que no sé qué, es que nos puede tumbar el decreto. No, si el decreto está tumbado ya, si lo que hay que hacer es levantarlo. Venga. Pero este es el problema. No, perdona. No. No, te iba a decir que me quedo con la frase de que Ayuso no lo hace por lealtad institucional a Sánchez. Como resumen. Pero es que eso lo pone en la contestación. Sí, del Departamento Jurídico de la Consejería de Cultura. O sea, no lo hace por lealtad institucional a Sánchez. Esa es la frase. Esa es Ayuso. Sería bueno hablar de la iniciativa de Cartas por el Valle, que tú patrocinas, que... Sí, bueno, efectivamente, claro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se podía hacer cuando estaba Francisco? Y que entiendo yo que se puede hacer ahora que el Papa ha cambiado. Hombre, dado que la decisión al final depende de... Y eso es así, depende del Vaticano. O sea, el Vaticano podía haber desincentivado cualquier tipo de amenaza contra el Valle de los Caídos y no lo hizo. Porque de haberlo hecho, de esto no se habla. Y lo que aprobaron fue un protocolo que autorizaba a Cobo a ser el negociador, que eso es lo que nos decían en los obispos. Ahora, eso ha cambiado. Hay un papa nuevo. Y ese papa ha estado en el Valle de los Caídos ya, como agustino. Hay varios agustinos que están enterrados, hay más en el Valle de los Caídos. El propio Azaña era agustino y miró para otro lado mientras se encargaban a sus profesores en el Valle de los Caídos. Ese es el admirado por pues, pero él estudió en el Escorial. Bueno, pues yo entiendo que el León XIV, viendo todo eso y como una persona de un nivel intelectual considerablemente distinto a su predecesor, pues entiendo yo que no se dejará manipular por los mismos que han manipulado anterior, entiendo yo. Eso por un lado. Luego, tampoco creo que
que asociarse a esto, a una iniciativa que es una de las más cargadas de ideología del gobierno anterior, sea ya positivo para nadie, porque esto está cayendo. Entonces yo creo que la Iglesia, que siempre mira hacia pues hombre, yo lo que espero es una postura contundente, y ahora me imagino que lo que están haciendo es que se dejarlo ir. Pero frente a eso, ¿qué es lo que a nosotros qué es lo que ocurrió? Que cuando sale el padre Cantera y cuando empiezan estas cosas, que yo me voy a cenar, pago, y con él salió, hay que hacer algo. Entonces, al día siguiente estaba el tuit ese con el que al final tenía todo el mundo, y todo el Valle de los Caídos se llenó. Y al día siguiente, y el fin de semana siguiente, en vez de hacer la misa a las 11, la hicimos a la 1 y se llenó también. Pero claro, ir al Valle de los Caídos no es fácil, la gente no puede ir en todos sitios, se nos cayeron varios autobuses de Granada, de Barcelona, que iban a venir, porque es mucho esfuerzo, pero es verdad que eso ayudó a transmitir que hay mucha gente que está pendiente, y las cartas es más o menos lo mismo, porque han llegado a muchos sitios. Yo he estado en programas argentinos, ¿verdad? Que en YouTube me van a llamar de uno de no sé dónde y tal. Bueno, pues la gente se siente concernida por esto. El hecho de nombrar, como he intentado hacer yo aquí en este rato, la hispanidad, más que España, es porque todo lo que se hace ahí se proyecta, no es solo una cuestión no es un símbolo que se ha de quedar en los contornos de España, es que lo que ha hecho España asomada a la cruz es llevar ese mismo espíritu más allá del mar. Y entonces toda la hispanidad, la que debería sentirse afrentada porque la cruz que corra peligro. Entonces por eso me llamó Patricio Loms, por eso Rabasi participó en el vídeo, por eso me llamó el otro día uno de Uruguay y tal, porque es verdad que en este noviembre voy a estar con uno de los argentinos que viene aquí y tal. Entonces Verástegui ha estado allí, ha estado de los europeos, ha estado Eva Black, en fin, hay autobuses de portugueses todas las semanas, bueno, todos los meses. Es decir, que hay cosas, que hay calor que se ve, y que es verdad que no se conoce, pero eso existe. Con lo cual yo soy optimista siempre que la gente se tome en serio por qué hay que defender el Valle de los Caídos. Es decir, el Valle de los Caídos, la cruz no es parte del skyline de Ayuso, y tampoco es una sala del Prado. O sea, defender el Valle de los Caídos porque es precioso, o porque hay ciervos, o porque la cruz no sé qué, está muy bien, pero al menos es mejor que nada. Pero el Valle de los Caídos hay que defenderlo porque ahí estás tú, porque ahí estamos todos nosotros, porque gracias a que hay gente allí, tú has podido tener la oportunidad de esto. O sea, porque uno mismo ha tenido la oportunidad de esto. Es decir, eso es parte de tu casa, y tú lo tienes que defender como si alguien entrara en el porche de la tuya, pero con la diferencia en que el Valle de los Caídos es el depósito de la hispanidad, que es como iba a titular la conferencia, y es la síntesis de ti mismo. Es que tú mismo no te explicarías sin que hubiera una cosa como el Valle de los Caídos que nos explica todo. Bueno, y decir que esto de Cartas por el Valle, Jesús tiene un texto ya, sí, es este, que lo tiene por ahí, y que si alguno quiere pues, rellenarlo con sus datos y que eso luego sí, luego lo enviamos de la manera que sea, y de hecho llegan, porque vamos, tan llegan que hay una chica del máster que ha ido allí, que las ha enviado, ha comprobado que eso está llegando, y claro, hay un tío ahí que es al final una firma de peticiones para un poco presionar aquí en... Claro, y es algo que podemos hacer todos desde cualquier sitio, y que no son como avalar un partido político, puedes mandar miles de cartas. Yo he puesto este modelo, pero si alguno quiere mandar una carta y decir, yo quiero que se defienda el Valle porque sí, porque soy español, gracias, León 14, mira, aquí te pones. Pues estupendo. Y yo en la carta original dejé un poco más de espacio porque entiendo que la gente tendría recuerdos personales como yo los tengo. Yo te decía a ti, yo empecé a ir al Valle de los Caídos porque iba a los funerales en mes de noviembre antes de ir a la Plaza Riente. Eso es por lo que yo iba al Valle de los Caídos, y es así. Y iba con mi padre,
entonces oíamos las canciones al sol de una quimera, como he dicho antes, y otras cosas parecidas, y eso es la razón. O sea, a mí me une al Valle de los Caídos, es verdad, un vínculo familiar. Yo no tengo a nadie enterrado ahí y al mismo tiempo los tengo a todos, porque yo considero a todos ellos como si fueran familiares míos, pero no tengo a ningún familiar estricto mío. Pero sí es verdad que yo creo que todo eso es un sitio donde mirarse de vez en cuando, o sea, donde estar, y bueno, es que todo esto que hacemos es por esto. Y aparte, porque yo entiendo que está muy bien los fines particulares que todos tenemos tan fenomenal. Pues perder unos kilos como tenía que hacer, o sea, aprender inglés que también tendría que hacer, no sé, ir a andar 10.000 pasos, que esto reviente, no sé qué tal, hacer muchas cosas y tal, pero tener un motivo todos los días, o sea, tener un motivo vital, decir, bueno, es que yo voy a defender esto y para mí esto es como defender todo el conjunto, pero me parece que es algo que merece mucho la pena. Entonces, que merece mucho la pena, es decir, eso es tener un ideal, como decía Utrera Molina, o sea, estar de pie y sigo como ideal, roto mi estandarte, pero yo sigo en mi sueño. Es decir, es eso, es decir, el estandarte puede estar aparentemente roto, pero desde luego no se nos va a romper del todo, y ese va a ser el ideal que nosotros llevamos. Y eso, y defender el Valle de los Caídos es eso, no es el Salón del Prado, no es que esto hay que defenderlo, porque fíjate qué bonito es, cómo son, no, espera, es que aunque fuera una casa de madera, los que están enterrados ahí podían estar aquí ahora, o sea, podían haber vivido otras vidas, podían haber pactado, podían haber transigido, podían haber aceptado como Otto Geisolcano, como Asensio, a ver que le hubieran resignificado solo uno de sus genitales y entonces haber tratado de pactar con el otro. No, el obispo Asensio, Florentino Asensio, aceptó el martirio como tantos otros para que los que venimos aquí hayamos tenido la oportunidad de tener una vida mejor. Las visitandinas, que parecen unas monjas, aquí estarían la política mía, pues cuando las sacan y en la calle, en el cruce de Lope de Hoyos con Velázquez, donde había un Vips, a mí me venía muy bien porque yo vivía ahí muy cerca a comprar el periódico a las 11 de la noche, bueno, pues ahí mismo a las visitandinas las sacan y cuando las van a disparar dicen que aceptan el martirio si es a mayor gloria de Dios y de España, las visitandinas, que no eran el Calvo Sotelo, ni Blas Piñar, ni José Antonio, es decir, que estaba tan metido en o sea, eran tan presentes para esos españoles que murieron, que morían por Dios y por España, que nosotros no podemos, en el sitio que lo representa a todos, mirar para otro lado o aceptarlo solo porque es bonito, como si fuera la Torre Picasso. No, pues va más allá. Pero vamos a ver, Yo me diga a mi hija que está mal. bueno, oye, espero que os haya gustado y que Sí, mucho. Muchísimas gracias. Siempre gracias a vosotros. Oye, María Jesús, y si ya que está aquí le pedimos a Jesús que nos organice una visita después del verano, que nos haga de guías. Eso me iba a decir, que eso me encantaría con mis Estupendo. hijas. Sí, O sea, me fliparía con las Yo niñas. encantado. Bueno, y la última, mira, cuando fueron mis hermanas, yo le dije a Pablo Linares que lo hiciera él, no sé si ahora ropa tendida lo podrá hacer, pero vamos, si no, yo encantado. pues nada, Jesús, Me encantaría. Para después del verano. ¿verdad? Sí. Sí. Me encanta, hombre, y es más, lo aprovecharé también para estudiarme, para aprenderme el nombre del escultor. Es que no. Estabilidad Loki. ¿Eh? Estabilidad Loki en italiano. Locus, Loki. Loki en latín. Stability Loki. Estabilidad local. Lo que decías antes Ah, de sí, los se quedan, benedictinos. o sea, Sí. como donde cogen los votos, es como que se quedan allí en. Sí, pero me refiero al escultor de las cuatro. Ah, el escultor de las cuatro. que No es de está- Ábalos, no me acuerdo. no es de Ábalos. No, de Ábalos es la piedad, los evangelistas y tal, pero es que participaron muchos. De Sí. hecho, el que esculpe el ángel que está en la puerta, o sea, en la nave, el ángel es inmenso. Ese es otro. Fíjate que al que hace el
Cristo, que es a un tío del PNV, entonces lo convencen y le dicen que el Cristo es para un millonario americano y no sé qué, tal y cual, y entonces cuando termina el Cristo y se lo van a pagar, ve que si esto es del ministerio y tal, entonces al que le hace de enlace, que es un empresario y un buen hombre, y se dejaron de hablar durante muchos años porque él, que era del PNV y no sé qué, tal y cual, pues no quería que Jesucristo fuera a la mayor gloria de Franco. Pues, pero y ahí está, y pasados los años los familiares lo han aceptado. De hecho yo me los encontré en la calle, Pablo Iglesias. Y Ábalos era un tío que estaba exiliado en Portugal. Un tío que estaba exiliado en Portugal. Lo van a buscar porque era el mejor. Nada que ver con José Luis. Este era con V, de Valladolid. Este era con V, Y otro es con B ¿Y con el de la Barça. medalla de Federico Jiménez Los Santos? ¿Eh? Porque la medalla esa que vende ahora Federico, por lo visto, es hecha por Juan de Ábalos. O sea, el hijo. Es que lo de... Juan de Ábalos, Sí. hijo, es el que sale en el vídeo que